A finales de la década de los 80 y principios de la década del 90 surgieron jugadores muy interesantes que marcaron una época para la selección argentina. Podemos mencionar a Gabriel Batistuta, a Claudio Canigia, a Juan Sebastián Verón, a Javier Zanetti, a Ariel Ortega, pero en particular hubo uno que destacó sobre todo, ya que no solamente fue un gran jugador de fútbol, uno de los mejores que tenía la selección argentina, sino además hoy en día es uno de los mejores técnicos del mundo. Estamos hablando de Diego "El Cholo" Simeone. Diego Pablo Simeone nació un 28 de abril de 1970 en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de San Nicolás. Desde muy temprana edad su vida giró en torno al fútbol. De hecho, él debutó en la primera división con tan solo 17 años, jugando para Vélez Sarsfield. El origen de su apodo se remonta a que un entrenador que él tuvo en Vélez, Vittorio Spinetto, debido al estilo de juego que tenía Simeone, lo hacía acordar mucho al exjugador de Boca, Carmelo Simeone. Estos mismos, aunque muchos no lo crean, no tienen ningún parentesco, pero sí comparten el mismo apodo, Cholo. Debutó en 1987, un 13 de septiembre, en un partido que Gimnasia Esgrima La Plata le ganó a Vélez Sarsfield por 2-1. En ese partido él se desempeñó como 5 tapón, como mediocentro, y rápidamente llamó la atención del mundo del fútbol por su entrega, su disciplina táctica y su polifuncionalidad a la hora de la cancha. Era agresivo, era un muy buen cabeceador y además tenía mucha llegada al gol. Convirtió un total de 15 partidos en 82 partidos disputados con la camiseta de Vélez. En ese equipo de Vélez compartió plantel con jugadores como Oscar Ruggeri o Ricardo Gareca. En 1990 desembarcó en Europa para jugar en el Pisa de Italia. Allí permaneció 2 temporadas. Con el conjunto Torri jugó un total de 62 partidos y convirtió 6 goles. En 1992 fue traspasado al Sevilla de España por expreso pedido del aquel entonces entrenador Carlos Salvador Vilar. Justamente en ese mismo equipo compartiría plantel con Diego Armando Maradona. Fue su primer gol frente al Albacete en un 4-3 el 6 de septiembre de 1992. Con el posterior arribo de Luis Aragonés al conjunto blanquirrojo, él se consolidó en dicho equipo y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Liga Española. Incluso se recuerda aquella vieja anécdota donde el brasileño Romario, jugando para el Barcelona, cuando el Sevilla era local, el mismo jugador brasileño le pegó una trompada al Cholo, lo que provocó la posterior expulsión del delantero de la selección canarinha. En 1994 fue traspasado al Atlético Madrid. Se convirtió en uno de los referentes, capitanes e ídolos de la hinchada colchonera. En dicho equipo le tocó pasar miles de etapas, yendo desde la etapa de no descender de categoría a ser una pieza clave para que la temporada 1995-1996, dirigido por el serbio Radomir Antić, el Atlético Madrid logre el doblete, ganando la Liga Española y la Copa del Rey en esa misma temporada. Aquel equipo, conformado entre otros por Caminero, Pantic, Kiko o el propio Simeone, se destacaba por ser un equipo ordenadamente muy táctico y tener estrategias de balón parado. Antes de seguir con el video, me gustaría que se suscriban si el video les está gustando, que me pongan like. Esto me ayudaría muchísimo a poder seguir haciendo material para ofrecerle lo mejor a ustedes sobre el fútbol, el deporte más lindo del mundo. Así que cuento con su ayuda, cuento con su suscripción, denle a la campanita que está abajo y sigan disfrutando del video. A mitad de la temporada 1997 regresó a Italia para vestir otra de las grandes camisetas en las cuales el Cholo se destacó. Estamos hablando del Inter de Milán. En el conjunto nerazzurri formó parte de un muy buen proyecto, siendo una de las tantas incorporaciones en esa misma temporada, junto con la que era en ese entonces la del brasileño Ronaldo, el mejor delantero de ese momento, e incluso ese equipo en el cual él formó parte
estamos hablando del Inter, le peleó mano a mano el título a la última fecha a la Juventus. Incluso se recuerda el gol que le marcó, los dos goles, perdón, que le marcó al Milan en la victoria por 3-0, pero también el equipo conquistó aquella Copa UEFA ganándole la final a la Lazio de Italia. Habiendo sido aquella operación para que el conjunto del Inter de Milán pudiera obtener a Cristian Vieri, en esa operación entró el Cholo y rápidamente fue traspasado para la temporada 1999-2000 a la Lazio. Aquella misma temporada fue muy importante tanto para el conjunto de la capital como para la carrera del Cholo, ya que peleando en el campeonato mano a mano hasta la última fecha a la Juventus, Lazio logra arrebatarle el título de la Serie A, ganando la Lazio no solamente su segundo scudetto, sino el primero que lograba el Cholo Simeone en aquella tierra, y además cortando una racha para el equipo blanquiceleste, una racha de 26 años sin salir campeón de Italia. Otros títulos a destacar para el Cholo Simeone en aquella etapa de la Lazio fue que ganó una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Supercopa de Europa. Compartí equipo con figuras como Nedved, Boksic, el chileno Sala, Juan Sebastián Verón, Stankovic, Mihailovic, Onesta. Fue un verdadero equipo de estrellas en aquella época. En 2003 fichó de nuevo por el Atlético Madrid, donde permaneció 2 temporadas más jugando como defensor central. Simeone llegó a disputar un total de 197 partidos en la primera división de España y luego en el año 2005 regresó a Argentina para jugar en Racing, donde fue que se retiró del fútbol profesional en el año 2006. Con la selección argentina fue activo entre los años 88 y 2002. Disputó un total de 106 encuentros en los que anotó 11 goles. Cuando él empezó a jugar había pasado el récord que tenía Ruggeri con 96 presentaciones con la camiseta albiceleste, siendo considerado por un tiempo como el jugador con más presencias para su país. Actualmente es el quinto que tiene más partidos con Argentina. Su debut fue el 14 de julio de 1988, en un partido que la selección argentina jugó contra Australia, en la cual el conjunto sudamericano ganó por 4-1. 2 días después, anotaría su primer gol frente a Arabia Saudita, en otro amistoso disputado en el mismo país. Es uno de los jugadores más exitosos en la historia de la selección argentina, dado que obtuvo, entre otras cosas, 2 Copas América, una Copa Confederaciones y una Copa Artemio Franchi de 1993, además de la medalla de plata que ganó la selección argentina con la categoría sub-23 en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. También participó de 3 mundiales, 1994, 1998 y 2002, disputando un total de 11 encuentros sin marcar goles. Volviendo al tema de la Copa América, él fue muy importante para la obtención de esas 2 competencias, ya que en la primera, en la que se jugó en Chile, anotó uno de los goles en el partido final por la liguilla por el título frente a Colombia. Y en 1993 dio una asistencia para que Gabriel Omar Batistuta marcase el gol de la victoria frente a México en la final de Ecuador 1993. Si tenemos que hablar de su estilo de juego, como dijimos anteriormente, era un jugador aguerrido, era líder, fue capitán muchas veces con la selección argentina, principalmente en el Mundial de Francia 1998, era el capitán que Daniel Pasarela había elegido para el equipo. Era un jugador táctico, técnico, inteligente, con llegada al gol, con buen cabezazo, disciplinado, por momentos un poco temperamental, era propenso a las expulsiones, era de ir al frente siempre, tenía cierta valentía a la hora de jugar, sobre todo en encuentros picantes como cuando Argentina tenía que jugar contra Brasil, o como cuando la Lazio tenía que jugar contra la Juventus, o incluso contra el Atlético de Madrid tenía que jugar contra el Real Madrid. Es lo que hoy vemos como técnico de fútbol, él lo era como jugador, esa temperamentalidad, ese sacrificio dentro de la cancha, era un jugador que iba hacia adelante, era un jugador que sabía marcar bien, que se sabía posicionar, incluso hasta sabía asistir, porque ha convertido tanto goles como asistencias en partidos importantes. Un jugador bárbaro, que hoy en día no hay muchos con esas características, tanto de tener gol, asistir, como también marca. Fue uno de los jugadores que mejor supo entender las ideas que tuvo tanto Bilardo en sus primeros comienzos en la selección, como Basile o incluso el propio Daniel Pasarela, aunque también compartió en la etapa final de la selección argentina
plantel con Marcelo Bielsa como director técnico. Fue un jugador muy respetado, fue un jugador que hasta el día de hoy se lo recuerda por situaciones bastante interesantes, como la expulsión que tuvo David Beckham en el Mundial de 1998, la cual él provocó, o incluso él estuvo involucrado en esa situación. Era un jugador muy inteligente, que sabía buscar los partidos, y por eso le hacemos este video para recordar cómo él jugaba, cómo jugaba Diego el Cholo Simeone. Repasando algunos números generales de la carrera de Diego Simeone, tenemos que mencionar que ganó una Liga Española, una Copa del Rey, una Serie A de Italia, una Copa de Italia, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Copa de Italia, 2 Copas América, una Copa Confederaciones y una Copa Artemio Franchi. En total ganó 11 títulos como jugador de fútbol. Y en cuanto a algunos datos más personales, tenemos que decir que en total jugó 745 partidos como profesional, marcó 113 goles y fue premiado en 3 oportunidades de forma individual.